Estimado Juan González, es un placer recibirlo en librosperuanos.com con ocasión de la publicación de su libro ¿Qué es la ética? Es un libro escrito en estilo ensayístico, breve, conciso, enjundioso y provocador. Quizá eso sea la parte más interesante de todo, las tesis provocadoras. Vamos a resumirlo muy brevemente como una invitación al diálogo. ¿En qué es la ética? Usted dice que en tiempos de capitalismo postindustrial y de posverdad, actuar éticamente significa actuar con justicia. Esa sería su tesis básica que trata de sostener y defender en la obra. Así que vamos a conversar sobre este punto de la justicia. ¿Qué es para usted la justicia? Una buena pregunta. Yo creo que en el libro trato de desarrollar de que vivimos en un tiempo muy complejo, entonces hay muchas dimensiones de justicia a las que tenemos que responder, ¿no? De repente antes uno entendía la justicia en relación a un patrón, un metro, una medida de relaciones familiares, interfamiliares, ¿no? Acotadas directamente a la consecuencia de las acciones, ¿no? Usted y yo comerciamos algo, pactamos un precio, lo cumplimos el pago en el tiempo, criar un hijo en relación a cierto tipo de principios. Entonces, la interacción humana era medible las consecuencias de los actos, si uno lo actuaba bien, correctamente, si uno tenía una proporción adecuada. Pero vivimos en un mundo, como usted mencionaba, que digo, postindustrial, que es algo evidente, no es que yo lo esté sosteniendo desde mi propia perspectiva, sino que es en la época en que nos encontramos. Comprar un celular se vuelve ya un acto ético, la ropa que usamos se vuelve un acto ético que implica con la justicia. ¿Por qué? Porque implica el tema de la externalización, esto es las consecuencias de los productos y derivados de esos productos, digamos, ¿no? Cómo se contamina, cómo se depreda la naturaleza, cómo se explota a otros seres humanos en relación a los bienes de consumo que utilizamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a quienes tenemos que responder para ser justos en esta época, ya no se limita simplemente, como digo, a un espacio familiar, interfamiliar o de trabajo o de la sociedad civil inmediata a mí, sino que nos introduce a un mundo más amplio, ¿no? Entonces, eso creo que a veces los individuos todavía tenemos solamente queremos atender solamente esta primera dimensión muy básica, clásica de ser justo es pagar lo que debes, o pagar tus impuestos, o tratar a las personas con cierta dignidad, pero no nos damos cuenta de que se nos está apelando, llamando también a ser éticos o justos en otras dimensiones más complejas, ¿no? Claro, efectivamente. En su libro, en todas las páginas, se deriva esa definición, esa conceptualización de justicia, en el que uno se pregunta, evidentemente el autor está distinguiendo varias dimensiones de justicia, pero ¿por qué no las precisó? Por ejemplo, en las páginas queda muy claro que usted ataca, denuncia la justicia conmutativa, el toma y daca del mercado. Evidente, eso es innegable. Pero entonces, ¿por qué no destacó la justicia como virtud? Dos dimensiones, son distintas, ¿no? La justicia como virtud y la justicia como derecho natural. Esto lleva pues a que el lector añore una clara definición y distinción entre justicia distributiva, gratuita, corresponde al amor, no hay nada que esperar a cambio, y la justicia conmutativa, que es la justicia del mercado, la justicia que usted está denunciando, la justicia que no se puede reducir al toma y daca de un valor de cambio. Le preguntamos entonces, ¿por qué no precisó esta distinción? Es que creo que esas dos distinciones precisamente están presuponiendo algo que al inicio del libro yo no presupongo, que es el tema de la vulnerabilidad, la fragilidad. O sea, precisamente si algo trato de insistir en el libro, y por eso se parte de ahí, es que ambas tradiciones que usted bien ha mencionado tienden a asumir a los seres humanos como si fuéramos seres que ya estamos dados en el mundo sin más, ¿no? Pero como preguntaba una periodista sueca, ¿quién le hacía la sopa a Adam Smith? O sea, digamos, su mamá
que por cierto es verdad, vivió toda la vida Adam Smith con su madre, ¿cuál es la motivación de la mamá de Adam Smith de darle la sopa todas las noches? No sé si me entiendes. Claro. Entonces, normalmente las tradiciones nos presentan como seres ya completos y arrojados en el mundo desde esa completud. O sea, cuando uno piensa en un derecho natural, un derecho distributivo, uno piensa como si ya uno fuera ya en el mundo. Y nunca estamos ya dados en el mundo. Venimos al mundo porque otras personas tuvieron la decisión, o por chiripazo, como se diría coloquialmente, alguien decidió que tú llegaras al mundo. Y cuando llegas al mundo, tú mismo no te puedes abrigar, o sea, ningún bebé puede hacer su propia colcha y colocarse en el mundo y decir, bueno, buscan un bebé para trabajar. O sea, llegamos al mundo desde una precariedad, una vulnerabilidad de la cual muchas veces somos inconscientes, precisamente porque el relato, ¿no?, jurídico, social, económico, político, hace que, y le conviene, ¿no?, a todos estos relatos, que nosotros asumamos un justnaturalismo, que asumamos como que todos estamos en el mismo plano, como que todos estamos en las mismas condiciones, como que todos, y en realidad no. Claro. Porque precisamente lo que sí compartimos todos es la vulnerabilidad y la precariedad. Pero ¿no cree usted que también compartimos otra dimensión de la justicia, que no solamente es de carácter histórico, contingente y efímero, sino también la percepción de una dimensión universal de la justicia? Yo creo que no, porque como le vuelvo a repetir, cuando una persona no es consciente de la precariedad y la vulnerabilidad a la que están expuestas otras personas, le cuesta mucho realmente tener una noción de justicia. Por eso muchas veces líderes sociales, políticos, que no hayan tenido un background de repente que realmente los haya conectado con las situaciones más precarias de la sociedad, sea por una situación de cárcel o sea por una situación social que realmente vivieron la pobreza, les es muy difícil entender lo que puede significar amanecer todos los días, digamos, donde parece Londres en Lima, digamos, ¿no? Donde arriba del cerro, donde las nubes están ahí, entonces, y cómo se baja a trabajar, cómo se consigue el agua, los baños. Claro. Por eso digo, cuando uno parte de la idea de que todos estamos presupuestos por una cuestión natural a tener una idea de justicia dentro de nosotros, es como que lo que se está olvidando, porque entienda, esa tradición es muy liberal, que trata de, claro, emancipar al hombre históricamente de la idea de los reyes y la estructura social medieval, y tenía un sentido que Rousseau y toda esa tradición buscara emancipar al hombre y darle al hombre una condición de llegado al mundo autónomo, ¿no?, muy ilustrada. Pero todos esos hombres, lo que se olvidan es que alrededor de ellos había un montón de otros cuerpos que habilitaban las posibilidades y condiciones de su existencia. Por eso digo que a mí me parece hasta la actualidad muy peligroso, y esto es algo que se repite muchas veces en líderes populistas, sea de derecha o de izquierda, o incluso de centro, que no son conscientes realmente de las condiciones de vulnerabilidad y precariedad a las que se encuentran expuestos otras personas. Por lo tanto, tomar decisiones tan básicas como ser justo con otro, no se le puede pedir y reclamar a la persona lo mismo, porque no está habilitado en muchas dimensiones, por esas condiciones materiales, a poder precisamente desarrollar esto que usted está planteando intuitivamente como un sentido de justicia universal, ¿no? Se entiende lo que nos está explicando. No obstante, cuando uno termina de analizar su libro, de leerlo, de deleitarse con las afirmaciones y análisis suyos, uno llega a la constatación de que se mueve en un plano lógico muy moderno, muy modernista, guiado por los criterios de secularización y los criterios inmanentistas de la justicia, en el que prácticamente no se vincula la justicia con la noción de bien, y tampoco se determina qué sería ese bien de la justicia. Da la impresión, en consecuencia, de que usted colisiona con los criterios anticapitalistas, o por lo menos antineoliberales de la justicia, pero no con los criterios seculares e inmanentistas de la modernidad. ¿Es así? Es curioso lo que me pregunta, porque en realidad, y justo lo mencionaba el día de la presentación, creo que de donde viene mi interés ético tiene que ver mucho con la actitud de vida que tenía mi abuela Dora, que era una mujer muy religiosa y que tenía de algún modo muy marcado este principio de cuidar del otro, que cuidar de uno mismo es cuidar del otro.
Y para mí, precisamente, luego ya a un nivel académico, digamos, los autores que me han ido interesando confluyen precisamente en esta premisa, ¿no? Que curiosamente son autores de tradición judía contemporánea, ¿no? Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Simone Weil, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Jacques Derrida, digamos, ¿no? Tienen una tradición judía de por medio, y todos ellos coinciden en esto que, como le digo, que creo que más bien que no es tan, o sea, debería ser más secular, pero que tiene una impronta religiosa, que es, si no cuido de mí, ¿no? Dice el Talmud de Babilonia, si no cuido de mí, ¿quién lo hará por mí? Pero si solamente cuido de mí, sigo siendo yo. Entonces creo que esa premisa es la premisa que está también durante el libro, digamos, que esta vulnerabilidad, esta precariedad, que es la condición de nuestra existencia, debería ser el elemento que permanentemente nos lleve a entender de que siempre tenemos que cuidar de nosotros, no podemos dejar de cuidar de nosotros, pero al cuidar de nosotros deberíamos tener siempre dispuestas las condiciones para poder también saber responder por los demás ahí donde los demás no puedan hacerlo, digamos, ¿no? Sea a un nivel intelectual, físico, material, social, cultural, político. Entonces, para mí, la premisa siempre es esa, digamos, ¿no? ¿Qué es la ética? Implica actuar con justicia. ¿Qué implica actuar con justicia en un mundo como el actual? Precisamente no vernos sojuzgados por esta materialidad, por esta idea de riqueza, de progreso, de crecimiento, que es totalmente individualista, sino entender de que cuidar de nosotros, saber de responder por nosotros éticamente, tiene que ver también con saber cuidar de los otros. ¿Quiénes son esos otros? Nuevamente lo que hablábamos de los espacios, ¿no? Interfamiliares, sociales, culturales, políticos, ya hasta un nivel global incluso, digamos, ¿no? Efectivamente. Usted enfatiza con mucho énfasis el actuar con responsabilidad ante el prójimo como la idea nuclear de la ética. Esto lo lleva a criticar al neoliberalismo, que genera pues seres gélidos ante la ética y que no ve una moral social alternativa en ese marco. Entonces usted piensa que la ética puede transformar las condiciones humanas, las condiciones de desigualdad y de injusticia. Pero le pregunto, ¿no es esto acaso retrotraerse al socialismo ético de un Henry de Man que ya fue criticado por José Carlos Mariátegui? Yo creo que yo no plantearía los términos a un nivel de ya clase social, porque los seres humanos somos tan particulares y diversos que los conceptos de clase ya quedan como una etiqueta muy pequeña, ¿no? Como ha mostrado ya en su momento Bourdieu, los seres humanos desarrollamos capitales muy diversos y debemos ser, y ahora cada vez con la conciencia más de la comunidad LGTB, con las personas con capacidades diversas, o sea, se va integrando una conciencia de la diferencia, de la particularidad. Entonces, pensarnos desde una dimensión única, creo que eso es peligroso, porque puede terminar reduciendo las particularidades y diferencias. La única dimensión que yo creo que quiero siempre recordarle a la gente es que compartimos esa fragilidad y vulnerabilidad, a pesar de que el dinero, el poder, los discursos sociales hagan que nosotros olvidemos esa precariedad o esa vulnerabilidad como dimensión material, existencial, básica. Debemos nosotros siempre estar atentos a ella. ¿Para qué? Para tener la capacidad de poder responder ahí donde se haga falta, ¿no? Entonces, como le digo, más que una visión de un comunitarismo, de todos agarrados de la mano y todos no, es entender de que compartimos con otros dimensiones de una existencia y también no compartimos con otros esas dimensiones de la existencia. Entonces, dejar que esas cosas que no compartimos puedan fluir, tener un espacio de aparición, de reconocimiento de esa diferencia, pero también reconocer cuáles son las cosas que compartimos con esos otros y eso que compartimos, protegerlo, cuidarlo, para que las personas puedan tener dimensiones y espacios de, como digo, de aparición, de reconocimiento de su dignidad, de su diferencia. Entonces, como le digo, yo no me imaginaría tratar de recuperar alguna idea de una comunidad global o una clase social que se reconozca a sí misma y que intente enfrentar al... No, me parece que sí tenemos que entender de que estamos muy alienados por esta lógica neoliberal que es muy neuronal, muy individualista. Digo neuronal porque
es como una neurosis, ¿no? Es una preocupación permanente y constante de progresar, de hacer, de construir, de generar, de hacer dinero. Y todo eso impide que vivamos en el presente. Siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro. Nunca estamos acá. Y la ética siempre demanda el aquí y el ahora. A ver, pero justamente esta asunción del enfoque atomizador de la sociedad en grupos diferenciados, ¿no es acaso hacerle el juego a la lógica enajenante y alienada del individualismo capitalista? No, porque, como le digo, yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de entender de que cuando hablamos de democracia o cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de una comunidad política real, esa comunidad política real tiene que brindarle no solamente a un nivel jurídico, legal, derechos. Bueno, ahorita, por ejemplo, se discute mucho el tema de la constituyente y la constitución, pero lo que nuestros congresistas no terminan de entender es que de facto mucha buena parte de nuestra población puede ser a un nivel jurídico, tener las mismas condiciones supuestamente legales que otros ciudadanos, pero en la práctica esto no es así. Entonces, una constitución o una ley que en la práctica no funcione, es una constitución, una ley que está muerta. ¿Pero no está usted particularizando el problema? Es que no es particularizarlo, porque el sentido propio de la democracia implica que todos tengamos el mismo nivel de agencia. O sea, los griegos cuando plantean la idea de democracia, acuérdense que la democracia es una cosa que rompe la lógica de la tiranía, la lógica de la aristocracia, rompe los otros órdenes políticos preexistentes. La democracia, el reto que tiene es que la gente participe e interactúe con los otros, sabiendo que los otros van a pensar y existir teniendo costumbres diferentes a las mías. Entonces, para usted, ¿cómo sería una praxis ética no capitalista? Es que yo no quiero eliminar el capitalismo como modelo económico. Lo que me parece importante siempre tener es una actitud crítica en relación con el modelo. O sea, yo no sueño con una sociedad... Usted no quiere abolir el capitalismo, sino perfeccionarlo. O sea, más que perfeccionarlo, si quiere, es entender de que el capitalismo no puede uno simplemente asumirlo de forma tan pasiva. En ese punto de vista, entonces, un marxista podría legítimamente juzgar su postura como una subversión momentánea, pequeño burguesa, de un intelectual que busca en realidad salvar al sistema, pero no suprimirlo. Pero lo que no se daría cuenta de ese marxista es que, como le vuelvo a repetir, la noción de clase ya no tiene sentido. La noción de clase... pero no tiene sentido cuando vemos las marchas del Perú profundo, que son prácticamente del Perú campesino y del Perú que se hace autoempleo y que responde a una clase social. ¿Usted cree que realmente las personas que pertenecen al AINI en Puno funcionan dentro de una lógica de clase social marxiana y que uno debería esperar, como pensaba ingenuamente Marx, una lógica de desarrollo social, natural, que ellos ya van a llegar a evolucionar? No, eso es un darwinismo social muy peligroso. Coincido con usted. usted. Yo creo que precisamente, sí. Y en ese punto, cuando mencionaba a Mariátegui, uno debería recoger Arguedas. El problema es cuando nosotros tratamos de vestir las formas políticas que existen en nuestro país con nomenclaturas y con lecturas que pertenecen, o sea, lo de Marx tenía sentido en una sociedad industrializada o inicio de industrialización francesa-alemana, pero para nosotros, ¿tiene sentido acaso esa lectura? Yo creo que no. Pero tendría sentido siempre y cuando no hagamos una lectura estrictamente marxista de la categoría de clase social. La clase social es una categoría de carácter sociológico, antes que marxiana. Por lo tanto, está expuesta a muchas interpretaciones. No hay por qué suprimirla, no hay por qué abolirla, sino que habría que realmente reactualizarla. Y habría que hacer una lectura no estrictamente marxista. Entonces, desde ese punto de vista, eso es otra conversación. Pero de donde usted partió no fue de ahí, fue de creando a este personaje supuestamente marxiano. ¿Qué me diría? Pero si usted me dice, y por ejemplo hay autores contemporáneos que plantean precisamente como digo, el reconocimiento de que muchos grupos sociales comparten el tema de la exclusión, el tema del olvido, el tema de ser condenados a ser, como menciono en el libro, como una suerte de compost, o sea, materia orgánica que simplemente sirve para seguir reproduciendo materia orgánica. ¿No cree usted que con esa preocupación está usted replicando la problemática europea a una problemática que no nos corresponde? ¿Usted cree que no tratamos como si fuera compost precisamente nuestros hermanos de Puno?
o no tratamos como compos a la gente a los recicladores, o a los chicos que crecen en Barrios Altos, que crecen en San Juan del Lurigancho, no los tratamos como si fuera materia orgánica. ¿Pero usted cree que eso es una cuestión de exclusión marginal de grupos, o más bien es una cuestión de ampliación de la democracia? Yo creo que tiene que ver, por un lado, con el problema de ampliación de la democracia, pero también tiene que ver con que uno desarrolle una estructura social que inhabilite, imposibilite degradar a seres humanos dentro de un país, dentro de una sociedad, dentro de una estructura de Estado, a ser convertidos simplemente en desecho. Lamentablemente nosotros tenemos una sociedad fallida, una democracia fallida, que convierte de forma sistemática a seres humanos en compost, en simplemente materia orgánica para producir más materia orgánica. Y eso es vergonzoso. En el desarrollo del tema, deja una impresión de que usted sigue los aportes intelectuales del magisterio eurocéntrico. Benjamín, Hannah Arendt, Iris Marion Jung, Raúl Hilbert, entre otros. ¿Por qué no fue más crítico con ellos? Yo creo que ahorita en este punto del texto, o en este punto que plantear, me interesa ser crítico con Arendt, que lo soy cuando me toca enseñar Arendt en relación a sus decisiones, en relación, por ejemplo, su fracaso de entender el tema racial en Estados Unidos, ¿no? Pero sí creo que el planteamiento de Arendt no está, o sea, se ha puesto de alguna manera de moda en la última década, porque creo que los movimientos de Occupy Wall Street y otros movimientos del 99 contra el 1% de la población más rica se han dado cuenta que necesitan herramientas conceptuales para poder entender la particularidad, la diferencia, para poder entender qué entendemos por democracia, cómo cuestionar modelos totalitarios, y creo que por eso Hannah Arendt ha reaparecido, ¿no? Pero es un autor en realidad que siempre ha pertenecido a la periferia. Yo no la consideraría una autora normalmente neurálgica, que haya sido siempre central. Lo mismo Benjamin, si no fuera por Arendt, por Gershon Scholem, sus amigos, hubiera quedado como un autor olvidado. Rosenzweig, que es un autor que trabajo bastante, es un autor también que no pertenece a la centralidad del pensamiento europeo, ¿no? Quizás de los autores que menciono en el libro más conocidos pueden ser Judith Butler, digamos, que es muy conocida por su tema de género, pero lo que viene trabajando en los últimos 20 años es lo que menos se discute, lo que menos y es donde yo más me centro, digamos. Y en caso, por ejemplo, de Iris Marion Jung, es una autora que lamentablemente por un tema de cáncer no pudo seguir desarrollando su obra, pero que es una autora que tiene lineamientos en lo particular me parece muy interesantes y que estaría de repente incluso olvidada en la propia academia norteamericana, ¿no? Si no fuera porque tiene amigas o tuvo amigas que la siguen trabajando y desarrollando, como Martha Nussbaum u otros, digamos, ¿no? Entonces, yo sí no estaría de acuerdo que trabaje con autores muy, digamos, centrales, digamos, o muy de lo central del pensamiento europeo. Creo que más bien son autores de la periferia, digamos, ¿no? Y que son autores que muchas veces, o sea, particularmente cuando yo estudié filosofía, ni en el pregrado ni en el posgrado me enseñaron. Son autores que yo he ido encontrando y que se han ido haciendo afines por los intereses y preguntas que tenía, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que no son autores tan centrales, aunque obviamente son europeos, y creo que lo que tienen en común, como le decía, es responder a esta pregunta a pesar de que podemos vivir en un mundo inequitativo, injusto, donde pareciera que el mal siempre es predominante y que uno debería desarrollar una actitud siempre de reserva, de cuidado, de recelo, ¿no? de evitar que el otro te engañe, ¿por qué más bien partir de una conciencia de responsabilidad por el otro? ¿No? Y como le digo, yo creo que eso tiene ya una dimensión en mí más carnal, más si quiere, vital, por la experiencia de cómo era mi abuelita, digamos, ¿no? Mi abuelita era alguien que no podía comer si los otros no comían. Si alguien venía y no estaba contado, ella se quitaba de su almuerzo. O sea, era alguien que siempre estaba pensando en los demás, ¿no? Entonces, a mí me llamaba siempre la atención cómo ella podía vivir siempre tan pendiente de los otros, ¿no? Y creo que, como le digo, yo lo puedo entender desde una dimensión religiosa, pero también creo que tiene esta dimensión de reflexión ética, digamos, ¿no? Claro, lo que usted cuenta de su abuelita, que es muy probable que haya sido buena cristiana, nos hace recordar al 1 de Corintios, ¿no?
cuando dice que el amor no se goza en la injusticia, sino que ama la verdad. Parece que encarna el ejemplo que recibió de su abuelita. La pregunta final, estimado José Juan González, sería, según el contexto de las ideas centrales de su libro, ¿cómo ve usted una salida a la crisis política actual en el Perú? Yo creo que escapa a mi capacidad, pero creo que tiene que ver con esto último que mencionábamos, que es más fácil ver ejemplos donde el mal predomina. Porque en realidad el mal predomina ahí donde con pocas personas pueden producir mucho mal, ¿no? Si pensamos en la historia, en el Perú reciente, durante la época del conflicto armado interno, el movimiento del Sendero Luminoso no eran muchas personas, eran muy pocas personas, pero hacían mucho daño. Entonces hay que también pensar lo contrario y entender lo contrario, y podemos eso rastrearlo también en la historia, digamos. O sea, cuando los nazis entran, por ejemplo, a Bélgica o a Francia o a Checoslovaquia, a distintos países, no es que tenían una gran masa de gente fanática nazi, eran muy pocos, pero los demás lo permitían. Y cuando la gente tenemos esta apatía o desinterés ante el mal triunfa. Entonces, así como se necesitan pocos para hacer el mal, creo que también se necesitan pocos para hacer el bien. Entonces, ¿las marchas deben continuar o deben cesar? Yo creo que las marchas son un reflejo de que hay una parte de la población que lamentablemente, sistemáticamente, históricamente, culturalmente, no ha sido vista. Y acá permítame que me demore un momento. Yo siempre le digo a mis alumnos que en buena parte del Perú funciona estas tres tesis que podríamos llamarla del criollo, digamos, ¿no? La primera tesis es de que negocio con un poquito de carisma, ¿no? Pero mira, amigo, ¿cómo está? Si no funciona el carisma, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? O sea, el segundo es el miedo. Y el tercero ya, si no funciona ni ese carisma, ni ese miedo, es, por favor, ¿no? La súplica. Esa lógica criolla puede funcionar en casi toda parte del Perú, pero en el sur andino, en Puno, no funciona. En la lógica aymara, ninguna de esas tres lógicas criollas funciona. Y eso es algo que lamentablemente nuestros analistas políticos no entienden. ¿Por qué? Porque están embebidos en esta lógica criolla, porque funciona. O sea, si usted va a cualquier espacio social e interactúa con esas tres lógicas, sea con el que le cuide el carro, sea con el que le sirve un café en la cafetería, etcétera, etcétera, o si uno va a buscar un empleo, o va a buscar un favor político, lo que sea, estos tres elementos que le he mencionado, estos tres razonamientos, funcionan, se vuelven realidad. Por eso nos cuesta tanto entender cómo esa lógica no funciona para una parte de la población. Y claro, lo primero que decimos, son irracionales, son bestias, son animales. Y no es así, sino que la cultura aymara, y yo no soy especialista obviamente, pero la cultura aymara tiene otros principios. Y una de las cosas que es básica es que no es tanto lo que se habla, es lo que se dice. Las acciones marcan mucho. Nuestra cultura occidental es mucho de hablar, pero no necesariamente de hacer. Entonces eso creo que no termina entendiendo los espacios de poder, que están acostumbrados a hablar. Y la retórica criolla es una retórica siempre de hablar, pero no de hacer, no de mostrar acciones concretas. Entonces nosotros creemos que con la violencia, la represión, vas a sojuzgar a personas que sistemáticamente han sido sojuzgadas, o cuando no se entiende, por ejemplo, el hecho de que la gente pueda estar organizada económicamente. Cualquier persona que haya viajado a la fiesta de la Candelaria sabe que la gente no aparece esporádicamente, sino que es una organización que dura meses. Se celebra incluso ensayos previos a la fiesta de la Mamacha Candelaria. Esto significa que necesitas una organización política, económica, social muy compleja. Entonces, ser tan ingenuo de creer de que es la minería ilegal, de que es el terrorismo, de que pueden haber intereses particulares en zonas particulares como la del Braille o en otros para poder desaparecer archivos judiciales, que lamentablemente, a pesar de que hay tanta tecnología, nosotros como Estado no hemos invertido en llevar toda esa data a la nube, y de esa manera sería más complicado que esta gente pueda destruir expedientes. Lo real es que lo que nosotros estamos viendo es una organización espontánea de la sociedad política y que está generándose por una situación de insatisfacción estructural de la sociedad. Ahora, si nosotros vamos a seguir utilizando una retórica criolla, lo más probable es que vamos a seguir en conflicto. ¿Cómo solucionar eso? Como digo, yo creo que es algo que escapa a las posibilidades de lo que yo pueda decir, pero creo que lo primero que tendríamos que hacer es escuchar y entender de que el Perú no funciona siempre con esta retórica criolla, ¿no? Juan González, muy agradecidos por esta interesante entrevista.
Y esperamos su próxima contribución. De repente es filosofía del cine, porque sabemos que usted también se dedica al cine. Sí, ahí también es algo que he tenido el placer de dedicarme a la crítica, a la curaduría. Entonces también seguramente va a aparecer algo que este año que tenga que ver con cine y filosofía. Muchas gracias. No, a usted por su tiempo.